Y voy a volver entonces a leer lo que estamos meditando, porque decíamos que todo esto tiene una sola idea y unimos todos los versículos desde el capítulo 4, desde el versículo 19 hasta el 25, formamos un bloque consolidado para tratar de tomar la idea general. Entonces, aquí estamos meditando, mis santos hermanos, a este Pablo de Tarso, este hombre de Dios, este hombre lleno del Espíritu, dando y tratando de colocar ese fundamento para que nuestra fe no esté sustentada sobre vanos razonamientos, sino que nuestra fe está sustentada sobre profundos principios que sostienen nuestra fe, hermano. Entonces Pablo está dando acá y está hablando aquí en el capítulo 4, vamos a terminar la idea, voy a leer desde el versículo 19 al 25 otra vez para que englobemos esa idea de la que estaba hablando la hermana Luz, porque dice de la siguiente manera: y no se debilitó en la fe, estamos hablando de Abraham, al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto, que estaba ya como muerto. ¿Y por qué estaba ya como muerto? Pues en ese paréntesis se dice por qué, dice siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Acuérdense que Sara no solamente era estéril, sino que ya también era una mujer de mucha edad. El versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Y decíamos, ¿y cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. Oh, sí que estuvimos viendo eso, hermanos, cómo darle la gloria a Dios cuando las cosas no están saliendo como yo creo que tienen que salir. Cómo darle la gloria a Dios cuando lo que yo veo es un panorama totalmente incierto. Cómo darle la gloria a Dios cuando lo que yo veo no me gusta. Cómo darle la gloria a Dios cuando lo que yo veo lo siento como una verdadera amenaza y como que no va a salir nada bueno de allí. Hermano, hermana, si tú estás consagrado al Señor, si tú estás caminando tu vida en esa rectitud, lo que se llama buscando el reino de Dios y su justicia, porque en eso consiste caminar en rectitud, estar permanentemente buscando el reino de Dios y su justicia. Si tú estás caminando así, nada de lo que está ocurriendo alrededor de sino que lo que está sucediendo alrededor de tu vida es providencial. Acuérdate de eso, mi hermano. Acuérdate de eso. Nada de lo que está, y eso lo tenemos que repetírnoslo una y otra vez. Tenemos que decirle al Espíritu: oh Espíritu, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a que no pierda mi vista. Porque cuando comenzamos a ver las cosas de abajo, entonces nos comenzamos a enredar en las cosas de abajo y comenzamos a ver las cosas de abajo como circunstanciales. Y perdemos de vista que las cosas que le pasan a los hijos de Dios que están caminando en esa búsqueda de justicia, esos hijos de Dios que están queriendo caminar en rectitud, caminando cada vez más alejados del pecado, ese es un hijo de Dios que anda en rectitud. ¿Quién es un hijo de Dios que anda en rectitud? Que está buscando cada vez, está pidiéndole al Señor cada vez que perdone, que limpie, que saque, que no nos permita meter nuestro pie en nuestro caminar en el pecado, que no nos permita meter en nuestro obrar el pecado, en nuestra forma de actuar, de decir, de ver. Estamos caminando en rectitud, entonces las cosas que pasan alrededor de nuestra vida no son circunstanciales. Oh, las circunstancias del mundo, el mundo es difícil. Claro que el mundo es difícil, ya lo dijo el Señor Jesús, que en el mundo estábamos y en el mundo íbamos a tener aflicción, pero no quiere decir por eso que cada cosa que me esté pasando simplemente es una circunstancia, porque la vida es así. Recuerde que detrás de todo eso está el Señor, mi hermano. Detrás de todas las cosas que están pasando está el Señor. No podemos olvidar que el Señor está detrás del gran telón de la vida, detrás del telón de la vida que estamos viviendo y de las cosas que estamos haciendo. Hay un mundo espiritual y el Señor está atento, y nada de lo que nosotros nos pase es circunstancial. Por eso es que está diciendo aquí en el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe.
dando gloria a Dios. Y eso lo estuvimos tratando hace 8 días. Si queremos saber una clave, si usted quiere saber una clave para que usted pueda ser fortalecido en la fe, es en la medida que usted está caminando, el Señor tenga la posibilidad de estar dándole la gloria a Dios en todas las circunstancias de lo que están pasando. Qué difícil darle la gloria a Dios cuando usted viene y lo golpea una circunstancia adversa. ¿Cómo darle gloria a Dios, no? Perdí el trabajo, me sacaron del trabajo injustamente, y que pueda salir de nuestro corazón un gloria a Dios. ¿Será que sale ese gloria a Dios? ¿Será que sale esa gloria a Dios? Yo creo que es difícil caminar en ese ámbito, ¿no? Esa es verdaderamente la vida sobrenatural. A veces hemos pensado que la vida sobrenatural es caminar por 2 metros por encima del piso. A veces pensamos que la vida sobrenatural es andar haciendo milagros de sanidades, de levantar personas postradas, enfermas, y pensamos que solamente eso es la vida sobrenatural. Hermano, no es una vida sobrenatural cuando usted comienza a confesar cosas que para cualquier persona lo natural sería que la persona sacara palabras de amargura, sacara palabras de dolor, sacara palabras de desprecio. No es sobrenatural que usted saque más bien una palabra del Señor. No es sobrenatural que usted saque una palabra que venga del Espíritu de Dios, confesando la gloria a Dios en medio de las circunstancias. Eso también es una vida sobrenatural, hermano, y tiene mucha validez en nuestro caminar como hijos de Dios. Entonces ahí en el versículo 20 dice que tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y dice el versículo 21, plenamente, esa palabra, plenamente convencido. Oiga, este era un hombre convencido, ¿no? Por ahí alguien que dice que las personas con las palabras arrastran, pero con el ejemplo, con la convicción con que camina, mejor dicho, conquistan. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Este era un convencido, ¿no? Un convencido convence, porque estaba caminando y estaba plenamente convencido que hacia donde él iba era donde Dios lo estaba llevando. Y estaba convencido de que estaba cumpliendo el plan de Dios en su caminar, en el diario vivir. Y es que Abraham vivió en un diario vivir como usted y como yo. Era un hombre de carne y hueso, con muchas debilidades y con muchos problemas como los tenemos nosotros, pero la suma de la vida de Abraham muestra que él caminó creyéndole a Dios. Y dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, ¿no? Su fe, la fe de Abraham, la fe del Padre, del hombre de la fe, el hombre que es nuestro Padre, modelo, paradigma de la fe del cristiano. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Qué tremendo, hermanos, que podamos nosotros tomar esto que Pablo está compartiéndole a los romanos en esta epístola, porque él los quiere llevar y los quiere introducir. Mire cómo termina el versículo 25. El versículo 25 termina con la palabra justificación. ¿De qué está hablando entonces Pablo en todo este capítulo 4? Pablo está sentando la base doctrinal profunda de lo que significa la justificación, hermanos. Y él ha venido ya, para llegar a la justificación, él ya nos tuvo que hablar, nos tuvo que decir la realidad del hombre caído. Pablo nos tuvo que mostrar que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pablo tiene que acusar a judíos, Pablo tiene que acusar a gentiles. Va a ir moliendo Pablo todas esas ideas, idiosincrasias, argumentos que se han formado o que tenían formado tanto los hombres, los judíos, o también como los argumentos de los gentiles. Es que ambos tienen sus propios argumentos,
Su mente está forjada en su mundo. El mundo de los judíos era muy diferente al mundo de los gentiles, pero al fin y al cabo un mundo, sea el mundo de gentil o sea el mundo de judíos, es mundo. Un mundo más religioso o un mundo más pagano, pero mundo al fin y al cabo en dos versiones. Y Pablo tiene que tomar todos esos argumentos y llevarlos cautivos, como dice él mismo por allá en Corintios, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento, toda doctrina, toda filosofía, llevándolos cautivos a los pies de Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y él está explicando la gran doctrina, la gran enseñanza de la justificación. Somos justificados y somos justificados por lo que Dios ha hecho, no por lo que nosotros hicimos, porque fue Él quien nos buscó, no era nosotros quien lo andábamos buscando. Y entonces en este bloque, para terminar, voy a retomar algo que estuve hablando hace 8 días, porque yo les dije algo que lo tomaran, yo no sé si lo tomaron todos los hermanos, pero yo les dije a ustedes, les di una expresión. Yo les dije a ustedes que Abraham se atrevió y entonces vio. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Abraham se atrevió y entonces vio. ¿Cómo así que Abraham se atrevió y entonces vio? Porque él puso la fe, su fe, era una fe atrevida. Atrevida no me refiero a grosera, sino que es una fe que se atreve a caminar, a andar por eso que le fue dicho, y como él se atrevió a creerle a Dios, entonces Dios lo recompensó. ¿Y cómo lo recompensó? Viendo. Recuerde que en el mundo de Dios las cosas son al revés a lo del mundo natural. En el mundo natural funciona el famoso yo veo, y si yo veo, yo creo. El famoso ver para creer, del apóstol Tomás. Pero acá Abraham, el padre de la fe, nos enseña y nos dice, no, la fe de Dios, que es la fe de Jesucristo, es al revés, porque en la fe de Jesucristo es, yo creo y puedo ver, yo creo y llego a ver. Abraham se atrevió y entonces vio. Y esto que yo traté hace 8 días, ahí en el versículo 19, que lo estamos tratando como parte de este bloque, porque es parte de este bloque que reúne todo ese pensamiento que nos lleva a entender la profundidad de la justificación. Denme un momentico, amados. Entonces, denme otro segundito, hermano. Problemas técnicos. Ok, aquí volvemos, hermanos. ¿En qué estaban mis hermanos? Sí. ¿En qué estaba? Abraham se atrevió y entonces vio. Ah, muy bien, la hermana estaba atenta. Esto era para ver si estaban atentos. Abraham se atrevió y entonces vio. Y yo les dije que Abraham no dudó por lo que él veía. Abraham no dudó por lo que él... ¿Y qué era lo que veía Abraham? A ver, Dios le había dicho a este viejito y a esta viejita, voy a hablar en esos términos, porque dice la Biblia en el versículo 19 que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años. O sea, está aclarando, ahí se está aclarando que se estaba refiriendo a que ya era un hombre de la edad dorada. Ya era un hombre que tenía muchos años. Estamos hablando de 100 años. Aún en ese tiempo, 100 años ya eran 100 años. Pero dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar, y yo les dije a ustedes, mis santos, que subrayaran esa palabra, considerar. ¿Por qué?
porque aquí hay un principio muy maduro de la fe. Estoy retomando desde aquí para volver a lanzarnos y terminar hoy el versículo 25. ¿Cuál es el principio maduro de la fe? Porque la fe no es tratar de obviar la realidad, sino que la fe es más bien confrontar la realidad. Eso lo hablamos. Recuerdo que eso lo hablamos. No es tratar de obviar la realidad. ¿Qué es lo que quiere decir? La fe no es el practicar la fe como un hijo de Dios, no es tratar de ser una persona irreal y tan solo decir, cuando estoy afrontando situaciones difíciles, hacerlo del avestruz. Y hacerlo del avestruz es, ustedes saben que el avestruz es un ave grande, gigante, con un cuello largo. Cuando el avestruz tiene la capacidad de correr muy rápido, ¿no? Es un ave veloz. Pero cuando el avestruz se ve acorralada, cuando ella no puede pegar ni para un lado ni para el otro y siente que ella va a ser capturada o siente una amenaza que es inminente, ¿usted sabe qué hace el avestruz? ¿Qué hace el avestruz? ¿Quién sabe qué hace el avestruz? Creo que entierra la cabeza en el suelo, creo, no estoy segura. Sí, señora. Sí, señora. Cuando el avestruz está enfrentando una circunstancia adversa, ella cava inmediatamente un hueco en el piso y mete la cabeza en el piso y como que ella lo que está diciendo es, pues si yo no veo, no pasa nada. Ha de ser así. Y así es casada el avestruz, ¿no? Si yo no veo, no pasa nada. Eso no es fe. Fe no es que yo estoy afrontando una circunstancia difícil. Fe no es que me están pasando situaciones complicadas y que yo haga como el avestruz y diga, bueno, no importa, no pasa nada, no pasa nada. O que yo mismo me diga, no tengo nada, no digo nada en contra, no voy a decir nada negativo, no voy a confesar nada negativo, porque en este momento hay una corriente dentro del cristianismo, bueno, no es un momento nuevo, esto ya viene con su tiempo, pero ha tomado más fuerza ahora, porque es la famosa, el famoso movimiento de confiéselo y declárelo, decrételo, la confesión positiva, ¿no? El mundo de la confesión positiva se mete dentro de las ramas del cristianismo con unos tintes de algunos versículos, con esa mezcla se ha formado toda una doctrina del confiéselo, decrételo, y de esa forma usted va a confrontar su realidad en la fe, que según ese movimiento es la fe de Dios. Nada más absurdo pensar que esa es la fe de Dios. Ese movimiento del decrételo, usted es casi como un pequeño Dios, algunos dicen eso, usted es un pequeño Dios que usted han sido engañados, muchos cristianos han sido desviados, muchos cristianos han sido también llevados por otro lado, muchos han apostatado, ¿no? Han entrado en esta corriente porque creen que ellos pueden decretar, tomar la posición y la autoridad de formular decretos, y esos decretos que ellos formulan son los decretos tomando algunos versículos. Dios tiene que hacer lo que yo decreto, porque si yo lo decreto, entonces ha de cumplirse. Bueno, la Biblia aquí nos está mostrando a Abraham de una manera diferente, porque usted no está viendo que Abraham, yo no veo por lo menos, no sé si usted lo ha leído, se puso al decreto que yo no soy un viejo de 100 años, decreto de que yo voy a poder concebir un hijo a pesar de mi vejez, o Sara, decreto que Sara no es estéril, decreto que el hijo es realidad en este momento. Yo no veo que Abraham
se la pasaba diciendo eso, ni decretando, ni se la pasaba tampoco él diciendo, creando su propia realidad. Más bien Abraham tuvo sus momentos, ¿no? Tuvo momentos donde el mismo Abraham pensó, consideró que la promesa debía cumplirse y él metió la mano, sí, él metió la mano. ¿Y qué pasó cuando metió la mano? Cuando él metió la mano, pues pasó lo que tenía que pasar. Cuando Abraham metió la mano, como así nos pasa a nosotros, cuando metemos la mano, nosotros forjamos nuestros propios Ismaeles. Cuando nosotros metemos y queremos la promesa de Dios forjarlo por nuestra propia mano, por nuestra propia forma, por nuestra manera de querer que se hagan las cosas, aunque sea una promesa de Dios, entonces yo quiero adelantar esa promesa, cumplir esa promesa, violentar eso, torcer la promesa para que sea una realidad. Entonces, ¿sabe qué pasa? Lo más probable es que de allí salga un Ismael. Y usted sabe el gran problema de Ismael, ¿no? El problema de Ismael todavía sigue. Han pasado los siglos y el problema que se formó todavía sigue. Y yo creo que uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer como hijos de Dios es tratar de violentar la promesa de Dios o las promesas de Dios para encontrar, para tratar de hacer que la promesa se haga conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo considero que así habrá de ser. Y Abraham fue tratado en esto. Abraham fue tratado en esto. Para él fue muy doloroso tener que separarse de ese hijo que tuvo, que era Ismael. Y ese hijo le trajo muchos problemas y le ha traído problemas al pueblo judío hasta los tiempos modernos. Abraham confrontó la realidad. Abraham confrontó los hechos. Él conocía su condición. Él no estaba ciego. Él no estaba ciego. Él no comenzó a decir, Sara, ya no me llames viejo. Ni Sara le dijo a Abraham, ya no me digas que soy estéril, no me sigas diciendo que soy estéril porque tus palabras me atan. Abraham confrontó los hechos. Porque dice que él consideró, o sea, él consideró su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, él se daba cuenta de eso. Y él dijo, bueno, aunque mi cuerpo esté ya como muerto, yo todavía sigo creyendo que lo que Dios ha dicho se hará y se cumplirá. Abraham confrontó los hechos. Eso lo estuvimos también tratando un poco. ¿Cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos que tú tienes en este momento de alguna situación, de alguna condición en tu vida, mi hermano, que te tiene allí? Y los hechos tienen que ver con lo que tú estás viendo. Los hechos reales, para nosotros reales, es lo que vemos. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestros hechos de lo que vemos por los hechos de lo que no vemos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tenemos que cambiar de los hechos que vemos a los hechos que no vemos? Aquí sí le suelto esta pregunta a la sala, porque estamos hablando de dos tipos de hechos. Hechos de las cosas que vemos y hechos de las cosas que no vemos. ¿Qué piensa usted de ese término, mi hermano, ahí que está usted allá al otro lado en la sala? ¿Cómo así? ¿A qué me refiero con esos dos hechos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien quiere participar en esa parte? A ver, la hermana Luz. Bueno, hermano, yo creo que los hechos que vemos son los temporales, los de esta vida temporal y pasajera, mientras que los que no vemos son los eternos. Debemos fijarnos es en los hechos eternos, en lo que ha dicho Dios, en las promesas, en la nueva vida que Él nos ha dado en Cristo y no estar anclados a estos hechos que estamos viendo en la temporalidad humana en que vivimos. Vaya, hermana Luz. Usted nos habla en un sentido alto.
A ver, ¿quién más quiere opinar, hermanos? Ahí levante la mano el que quiera opinar. Está bien, hermana, lo que nos ha dicho. Nos ha hablado de no poner nuestra mirada en los hechos temporales, sino irnos a los hechos eternos. ¿Quién más quiere decirnos algo al respecto? ¿Quién levanta la mano? Yo, Carlitos. Carlitos, pues yo creo que eso se refiere al versículo que dice mirando las cosas, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas. O sea, las cosas que se ven, pues son las que, así como nos explicaba Luz Elena, son pues las cosas de esta vida, de esta tierra, que las podemos ver con nuestros ojos, las circunstancias y todo lo que nos rodea. Pero las que no se ven, que son eternas, son los otros hechos. Eso es, Carlitos, lo que yo creo. Muy bien, mi hermana, muy bien. ¿Alguien más? Estamos en esa parte abierta para que los hermanos también puedan participar en la sala. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que Abraham confrontó los hechos? Abraham confrontó los hechos con hechos. ¿Cómo así que Abraham confrontó los hechos con hechos? Hay una realidad a nuestro alrededor. Hay una realidad. Y esa realidad, a ver quién está levantando la mano por ahí, la hermana Lorena. La hermanita Angeli Baza. A ver, hermanita Angeli. Buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendice. Yo creo que podríamos también pensarlo, me acuerdo, ya no entendía bien la pregunta, pero creo que puede ser así. Dijiste, Carlitos, que Abraham confrontó los hechos con hechos. Entonces, yo pienso, era un hecho que Abraham y Sara no podían tener un bebé, un hijo. Ya eso era una realidad, que Sara era estéril y Abraham era demasiado abuelito. Pero también era un hecho que Dios tenía el poder para poder hacer un milagro, para poder obrar, para poder actuar de manera sobrenatural, para poder hacer algo que solo la confianza en Él podía producir. Y eso era la promesa de Dios de un hijo para Abraham y de una descendencia también para Abraham, que bendeciría al fin y al cabo las naciones. Entonces, esos son como los dos hechos en la historia de Abraham. El hecho de que era imposible en la manera natural, pero también había el hecho de que Dios actúa en lo sobrenatural y que para los hombres es imposible, pero como dijo el Señor Jesús, no me sé citar el pasaje muy bien, pero lo que es imposible para los hombres, gracias a Dios, es posible para Dios. Entonces, yo creo que podría ir por ahí. Tremendo, Angeli. No te lo reveló ni carne ni sangre. En realidad de eso estamos hablando, hermanos. Y tú estás colocando ahí verdaderamente, Angeli, el ejemplo de Abraham. Muy bien, mi santa hermana. Muy bien. No sé si Maite quiere hablar, decir algo. Sí, Carlitos, justamente el ejemplo que ha dado Lorena, excelente, porque uno, digamos ya en la vida real, nosotros estamos viviendo en este mundo y vivimos una realidad, pero esa realidad tenemos que vivirla en el espíritu también, porque el Señor es el que hace en nuestras vidas. El momento en que nosotros ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es es el apóstol y el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ponemos ya nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestra vida ya es espiritual a pesar de que estamos viviendo en la tierra, porque la realidad que estamos viviendo en la tierra la tiene, nosotros la tenemos, el Señor la tiene en sus manos. Entonces, vivimos esas realidades, la que es terrenal y la espiritual. Eso es, Carlitos.
Bueno, Maite, muchas gracias, mi hermana. Bueno, está excelente, excelente. Confrontando los hechos con los hechos. Hechos con minúscula, confrontándolo con los hechos con mayúscula. La historia de Abraham lo muestra. Como lo decía ahora la hermana Angeli, ¿qué decía? ¿Cuáles eran los hechos? La realidad de Abraham, un hombre viejo, un hombre que ya veía a su mujer que no podía tener un hijo. Esa era la realidad de Abraham. Como nosotros nos enfrentamos a tantas realidades así, donde nosotros decimos, ¿de dónde? ¿Cómo podrá ser? ¿Cómo será esto, no? Ahí están los hechos que son los hechos de una realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Pero esa realidad no quiere decir que es la que domina, ni es la que debe de gobernar, porque para eso Dios le había hablado a Abraham, y cuando Dios habla, lo que Dios dice se convierten en los hechos, en mayúscula, de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios quiere hacer. Y entonces, como veíamos ahora, Abraham se sostuvo en los hechos de lo que Dios había mostrado. Dios había dicho, vas a tener un hijo. Sara quedará en embarazo y serás padre de multitudes. Mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Mira la arena, así será tu descendencia. Y Abraham no tenía ningún hijo en ese momento. Y ahí estaban los hechos de Dios, de lo que Dios ya estaba diciendo, porque Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y Abraham lo creyó a Dios y dijo, ha de ser así, Señor. Aunque yo no vea lo que es. Y tú y yo tenemos que entrar en ese aprender a tomar los hechos de Dios, es decir, aprender los hechos de Dios. Y no hablo de aprender con el aprender, este aprender es con H intermedia, aprender es tomar, coger los hechos de Dios. Y cómo nosotros aprendemos los hechos de Dios para que nuestra fe sea activa o esté activa en tomar lo que tiene que tomar, porque la fe es el instrumento para tomar los hechos de Dios. Y entonces dijimos que estamos ahí en nuestra comunión con Él. Nadie puede tomar para sí lo que Dios o las promesas de Dios las puede tomar para sí si antes no está en comunión con el mismo Señor. Yo no puedo simplemente coger un pasaje de la Biblia y decir esto es para mí simplemente y ya, porque me provocó, porque me pareció, sino que yo debo de en esa comunión con el Señor, estando en esa comunión con Él, es probable que en ese momento de la comunión con Él, aquel pasaje que está ahí en la Escritura, aquella promesa que está ahí en la Escritura, es dada a nuestro corazón. Y el Señor trae esa convicción, y esa palabra es como que esa palabra que está allí, esa promesa que está allí es como que saltara dentro de nosotros, porque la palabra toma vida en ese momento. ¿Cuántas veces usted antes había visto ese pasaje o ese versículo? Usted había pasado, lo había leído, hasta de pronto hasta se lo sabe de memoria, pero hay un momento de los momentos que ese pasaje se enciende y hay algo en el interior que te dice, es tuyo. ¿Sabes tú qué es para ti? Simplemente lo sabemos porque es algo que hemos estado tratando con el Señor. De repente tú venías tratando con el Señor allá en tu lugar, en tu cuarto secreto, en tu aposento secreto, venías tratando un asunto con el Señor y el Señor te da esa capacidad de decir, tómalo, y tú puedes también decir, es mío. Eso puede ser algo que leemos en la palabra o es algo que puede ser ministrado por alguien que lo soltó y tú lo recibiste del Señor y dijiste es mío. Y esta palabra se convierte en una promesa de Dios. No estoy hablando de una promesa forzada, lo dije hace 8 días, sino que es una promesa otorgada. Es algo que
se vivifica desde tu espíritu, es algo que nace desde el espíritu, es algo que viene y toma y agarra todo tu pensamiento, tu sentimiento, tus deseos, y tú dices, esto es mío. Y ahí está la promesa. Está la promesa. Entonces, venimos hablando de esa fe práctica, la fe que tenemos que caminar día a día, la fe del recibir esas promesas pequeñas, porque hay promesas pequeñas y hay grandes promesas, ¿no? Hay muchas promesas en las palabras de Dios, pero cada promesa, hay unas promesas que son más grandes y hay una promesa central. Hay una promesa central que es la promesa, digamos, la promesa madre, que es toda la sustancia de todas las promesas de Dios. Esto es muy importante. Hay una promesa central, alrededor giran todas las promesas. Yo no sé si me hago entender con ese término. ¿Sí estamos, hermanos? ¿O estamos? Sí, hermano. La hermana Yamile dice que sí. Bueno, hay una promesa central de donde giran todas las promesas. Te voy a decir esto. Hay un deseo y hay un solo deseo, que es el deseo que se nos provee a través de la gran promesa de Dios. ¿Cuál es ese gran deseo que está en el corazón de Dios? Que late, que Dios vive todos los días. ¿Cuál es ese gran deseo? ¿Cuál creen ustedes que es ese gran deseo de Dios? Yo creo que lo amemos, ¿no? O sea, que lo amemos, dice la hermana Janet. Cuando el ¿Quién? Señor dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios, pienso que es la promesa central, porque además de eso, porque el atributo de Dios es amor, ¿ya? El carácter de Dios es amor. Bueno, eso dice la hermana. A ver, ¿qué dice el hermano Wilson? Saludos a nuestros amados hermanos. Hermano, creo que el deseo del corazón del Señor es formar a su Hijo en nosotros. Podemos amarlo con el amor que hay en el Hijo, al Padre. Pienso que es formar a su Hijo en nuestras vidas, hermano Carlos. Amén. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice el hermano Wilson? Levanta el dedito. Sí, sí, Señor. Claro. Amén, hermano. Esos dedos se levantan, hermano Wilson, por allá también, claro. Claro, claro, la hermana Janet está hablando del amor, y el amor de Dios es su Hijo, es su Hijo. Su Hijo formado en nosotros es el gran deseo del Padre. La hermana Yamile está levantando el dedo, levantando la mano. ¿Qué nos quiere decir o qué? Levantando el corazón. Es que se lo leímos la vez pasada, entonces yo lo tengo aquí, que fue en 1 de Pedro 1, creo, que dice: tengáis que ser afligido por diversas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén, amén. Por ahí la hermana María Victoria está levantando también la mano. María Victoria está levantando la mano de querer participar o de asentir. No, de asentir. Bueno, mi hermana, por acá mi hija también estaba diciendo, claro, es que su Hijo se ha formado en nosotros. Usted se imagina la felicidad del Padre, el gozo del Padre, porque ¿qué es lo que quiere el Padre? Él solamente quiere una sola cosa:
que su Hijo sea formado en nosotros, porque ¿sabe una cosa? El único que complace al Padre es su Hijo. Y esa voz del cielo se oyó cuando Jesús estaba siendo bautizado por el Bautista, por Juan el Bautista. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, quien me complace. ¿Usted sabe lo que estaba diciendo el Padre? Este es mi Hijo amado que me deleita. Este es mi Hijo amado que yo deseo. Y si todos entran en mi Hijo, pues yo tendré muchos hijos como Él. Y si hay muchos hijos como Él, ese es el deseo cumplido del Padre. Su Hijo formado en nosotros, Jesucristo en mí, la esperanza de gloria. Eso dijo el apóstol Pablo. Leámoslo ahí en Colosenses 1, 27 y 28, mi hermanos. Colosenses 1, 27 y 28. Lo leemos, hermanos, que un hermano, a ver, el hermano Wilson. Colosenses 1, 27 y 28, ¿no, hermano? Sí, mi amado. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Ustedes se imaginan, hermanos, ese era el trabajo y la comisión del apóstol Pablo, por lo cual él llevaba su vida. Pablo vivía una vida extrema. Este era un hombre extremo. Uno ve a veces en la televisión estos hombres que andan en cosas extremas, pero yo no he visto una vida más extrema que la de Pablo. La vida de Pablo era una vida extrema, no de extremo, sino una vida extrema, una vida que estaba siempre al máximo comprometido con aquella visión celestial que tuvo el apóstol. Te voy a leer ese mismo pasaje que leyó el hermano Wilson, Colosenses 1:27, te lo voy a leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Mire cómo lo dice esta Nueva Traducción Viviente, ¿no? Ya está haciendo y dando el hecho. Cristo vive en ustedes. Nada más, no más que lo dejes que se manifieste. Necesita manifestarse ese Hijo a través de nuestra vida, mis amados hermanos. Y aquí volvemos a retomar el papel que cumplen los hechos o evidencia de la realidad de lo que vemos, nuestros hechos con minúscula, las cosas que vemos en el plan y desarrollo de nuestra fe. ¿Usted cree que nuestros hechos de acá, de esta realidad, tienen que ver con ese gran propósito de Dios? ¿Tienen que ver con ese deseo de Dios? ¿Tienen que ver con esos hechos de Dios? ¿Sí o no? Sí, hermano. Gracias, Luz. Sí, Carlitos. ¿Acaso esas cosas que nos están pasando, que a nosotros las encontramos como que, ¿y eso qué tiene que ver, Señor, con que me botaron del trabajo? ¿O eso qué tiene que ver, Señor, con ese problema de relación que tengo con ese hijo o con esa persona? ¿O qué tiene que ver esta situación, esta crisis que estoy viviendo en este momento financiera? ¿Eso qué tiene que ver con ese propósito, Señor? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Porque el papel de las circunstancias en el Hijo de Dios, esas circunstancias que están a nuestro alrededor, estoy hablando de un hijo que está buscando caminar en justicia, no estoy hablando cuando las circunstancias son porque usted anda haciendo las cosas en su carne. Eso ya es otra cosa. Pero si estamos caminando en ese deseo del Señor, queriendo avanzar en santidad del caminar del Señor, todas las cosas, dice el apóstol, ayudan a bien. Aunque no entienda, aunque no sepa, aunque no veo, aunque eso no me parece que eso tenga que ver con lo que yo estoy viviendo, aunque yo diga esto, ¿y esto por qué me tiene que pasar a mí?
Y ahí es cuando usted comienza a buscar esos libros de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. A tratar de usted encontrar una respuesta. Pues no la busque, mi hermano, porque son cosas que tenemos que tener de seguro y de seguro, como dice el apóstol Pedro, ármese de un pensamiento, hermano. Ármese de un pensamiento. Eso lo dice el apóstol Pedro, ¿no? Ármese de un pensamiento como el Señor se armó de ese pensamiento. Y el pensamiento es que es necesario que atravesemos por muchas dificultades. Y como le digo, no por andar en pecado, sino porque, por el contrario, porque estamos queriendo caminar en el Señor. Debemos entender que esos hechos, es decir, aquello que vemos, esa realidad imperante que está a nuestro alrededor, no puede determinar aquello que Dios nos ha mostrado en la permanencia y comunión en la que perseveramos unidos a Él, y eso es lo que nosotros llamamos como comunión íntima. Porque tú tienes que tener una comunión íntima con el Señor, porque es la única forma que tú puedes atravesar por esos hechos o esas realidades de las cuales estás viviendo, desagradables, adversas, complejas a veces, insolucionables para ti, pero hay algo que te sostiene a ti como viendo al invisible, porque estás parado y centrado en aquel que es inconmovible, como lo que decía ahora Maite, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice Alex? ¿Se nos fue Alex? Bueno, parece que Alex iba a decir algo, pero oprimió el botón equivocado. Pero ahí estamos en esa... listo, regresó Alex. A ver, ¿Ya me oyen? Sí, mi hermano. Ahí me oyen. Ahí sí te oímos. Te oímos, hermano. Voy a quedarme en el manos libres porque está como fallando. Les decía que hay cosas que la palabra de pronto omite, pero que el Espíritu nos las revela. Pienso que aquí pues que estamos tocando a Abraham y tocaste ahora el pasaje que dice pues que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien en Romanos. Podemos inferir entonces lo que le sucedió a Abraham. Abraham fue llamado a salir de su realidad ya donde él vivía y traído acá al Canaán, pues donde el Señor lo trasladó. Y este hombre creyó. Entonces, sin lugar a dudas, todo aquel que conforme al propósito del Señor es llamado, pues todas las cosas le van a ayudar a bien, porque ese es un condicionante. Ese pasaje ha sido muy, muy enseñado y muy trillado, pero sin el condicionante. Y el condicionante es: esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Abraham fue llamado y Abraham creyó, y sabemos pues que de esa simiente de Abraham estamos nosotros aquí. Ok, mi hermano. Ahí tenemos entonces, mis santos hermanos, que si usted está en la comunión íntima del Señor, en la cual todos debemos de crecer, yo el primero, porque todos tenemos que ir creciendo en esa comunión íntima, porque Dios ha formado y ha forjado esta relación para que nosotros le conozcamos y le entendamos. No olvidamos eso. Nosotros tenemos que conocer y entender al Señor. Y entonces cuando comenzamos a entender al Señor y a conocer al Señor, vamos a darnos cuenta de que muchas cosas que nos pasaron, que antes no tenían sentido para nosotros, y ahora nosotros podemos decir, después de haber caminado en ese camino, sustentados por Él, Señor, cuando yo estaba viviendo eso, yo no sabía por qué era eso. Pero ahora, después de estos años, Señor, yo entiendo que eso que me pasó, buscándote a ti, queriendo caminar en esa rectitud contigo, queriendo avanzar en mi santidad contigo, eso que me pasó, Señor, era lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora te entiendo, Señor. ¿Cómo les parece a ustedes?
Porque dice algo el Salmo 25, mis amados hermanos. Voy a invitarlo a que usted tome su Biblia ya y vaya al Salmo 25. Y les voy a pedir que lo leamos. Voy a leerlo yo. Salmo 25, desde el versículo 14 al 22. Un poco largo, pero vale la pena que lo leamos completo para entrar en ese contexto, porque estamos hablando de la comunión íntima, esa que aprendió a tener Abraham con el Padre, con el Señor. Abraham tuvo esa comunión íntima. ¿Y por qué yo puedo decir de que Abraham tuvo esa comunión íntima? A ver, ¿por qué Abraham tuvo esa comunión íntima? ¿Por qué cree usted que Abraham sí tuvo una comunión íntima con el Señor? ¿Por qué cree usted? ¿Usted sabe cómo se le llama a Abraham? A Abraham se le llama el amigo de Dios. Por favor. A Abraham se le llama el amigo de Dios. ¿Usted podría imaginarse la comunión que tenía este hombre con el Señor? Y entonces el Salmo 25, en el versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. ¿Usted cree que David la estaba pasando bueno cuando escribe este salmo? Parece que no. Dice que está en angustias de su corazón, está en congojas, está en aflicción. Se siente rodeado por sus enemigos. A veces no nos sentimos así, hermanos. Si somos sinceros y honestos, claro que sí. Abraham se fortaleció en esa fe dándole gloria a Dios. Este versículo que leímos, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Se lo voy a leer en otra traducción. En otra traducción dice, ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solos con ellos comparten los secretos de tu pacto. ¿Cómo le parece a usted? ¿Estamos honrando a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios en medio de las circunstancias, cuando todo se ve mal, que todo anda mal? Pues cuando comenzamos a darle gloria a Dios. Cuando comenzamos a darle gloria a Dios, independiente de lo que está pasando. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es humildad. ¿Cómo así que humildad, hermano? ¿Cómo así que darle la gloria a Dios en medio de las circunstancias difíciles? Eso es humildad. Sí, porque es no ver despropósito en nada de lo que Dios nos permite vivir. No ver despropósito en nada de lo que Dios nos permite vivir. Debemos llenarnos del pensamiento de Job. ¿Quién como Job, hermanos, que estaba lleno de circunstancias de lo que él veía no entendía? Eso dice él, ¿no? Me han sobrevenido tantas cosas y yo no entiendo de qué se trata todo esto. Si usted quiere saber de pruebas en serie y en serio, porque fue una tras de otra, y en serio porque creo que nadie como Job, con esas pruebas serias, tenemos que conocer la forma de afrontar las circunstancias adversas. Mire Job 1.22, hermano. Vea Job 1.22. Casi no leemos el libro de Job. ¿Qué dice Job 1.22?
En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo le parece a usted, hermana Luz? En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y es que los hechos van a señalar tal vez cosas que tú no quieres confrontar, como lo que hablamos, como lo que hace el avestruz. Cosas que no queremos confrontar, nuestra realidad como padres, nuestra realidad como hijos, nuestra realidad como esposos, nuestra realidad como empleados, nuestra realidad, la realidad de nuestro carácter, la realidad de nuestras inseguridades, la realidad de nuestros miedos. Estos son nuestros hechos. Esa es nuestra realidad, hermanos, en muchas circunstancias. ¿Y saben qué, hermanos? A través de todo eso es precisamente la manera en que Dios se va a glorificar en ti. Tremendo, hermano, tremendo. ¿Cómo? Si yo no soy capaz, Señor, yo no puedo ni hablar. Cuando estoy enfrente del público, ¿cómo que me vas a usar a mí, Señor? Nuestros miedos, nuestras inseguridades, esos son nuestros hechos. Pero Dios ha hecho una promesa. Debemos confrontar los hechos, es decir, las cosas que vemos, porque eso no define nuestra realidad en Cristo, hermano. Eso no define nuestra realidad en Cristo, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Lo podemos tomar esta noche? Que el Señor nos ayude. ¿Nos atreveremos como Abraham a ir a ese lugar insospechado de nuestro caminar con el Señor? Que el Señor nos ayude a estar plenamente convencidos de comenzar a entender que Dios ciertamente es poderoso y que puedo constatarlo en mi vida, ya que Él hará todo lo que me ha prometido. ¿Acaso Él no ha decidido que seamos sus testigos? ¿Y qué es un testigo? Pues un testigo es aquel que puede dar fe de un hecho, pero de un hecho, ¿de cuál hecho? De lo que Dios ha dicho. ¿Están ahí todavía, hermanos? Ok. Aquí estamos, Carlitos. Amén. En Dios, antes que el hecho natural que estamos percibiendo como nuestra realidad, debe anteponerse la promesa, es decir, su palabra o hecho de Dios. A esto que estoy llamando hecho de Dios con mayúscula, es a lo que llamamos comúnmente la promesa. ¿Cuál es el orden correcto entonces? El orden correcto que debemos asumir en nuestro caminar espiritual, porque nosotros los que caminamos por fe, porque dice el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el orden que debe haber entre los hechos de Dios, la fe y los sentimientos? Y varios hermanos han tratado ese asunto y lo recuerdo esta noche. La palabra son los hechos de Dios o lo que Dios ha dicho. Después debe venir la fe y por último los sentimientos. Ese es el orden natural en que debemos enfocar nuestra vida al caminar en la fe. Presta atención a eso porque a veces tenemos eso alterado, ¿no? ¿Puedes repetirlo, Carlitos, por favor? Con mucho gusto, mi hermana, con mucho gusto. Los hechos de Dios, todas las obras y palabras de Dios en la Biblia van en lo primero, son el fundamento. Luego la fe descansa en los hechos y los sentimientos vienen al final. Los hechos de Dios, o sea, su palabra, la fe y los sentimientos. Ese es como el orden. Primero lo que Dios ha dicho. La fe debo colocarla en lo que Dios ha dicho y de allá surgirán los sentimientos. Lo voy a tratar de explicar. Para la mayoría de las personas, los sentimientos son el factor que rige sus vidas. Si ellos sienten algo, piensan que algo es genuino, o por el contrario, si no sienten nada, piensan que no es. Pero esto no concuerda con el orden de Dios. ¿Ustedes creen que Abraham, al ver y considerar su cuerpo, él sentía que todo iba bien? Otros intentan poner primero la fe.
piensan que si tienen fe es suficiente y que lo primero es la fe. Pueden hacer que cualquier cosa se realice, pero ese tampoco es el orden del que estamos hablando. Dios quiere que tengamos fe, pero nuestra fe, ¿dónde debe descansar nuestra fe, hermanos? ¿Dónde debe descansar nuestra fe? En su Las palabra. promesas. Exactamente, nuestra fe descansa en lo que Dios ha dicho, en los hechos de Dios, en la palabra. La palabra va de primero, nuestra fe está en la palabra, aunque yo no sienta, aunque yo no vea, mis sentidos no perciben, pero es lo que Dios ha dicho. Por eso no podemos colocar tampoco la fe de primero, porque no se trata de tener fe en la fe. Este es el movimiento que yo le estoy diciendo donde muchos cristianos están ahora metidos. Sí toman la palabra, pero primero toman la fe y tienen fe en la fe. Y no se trata de poner la fe en la fe, se trata de poner la fe en Dios. Abraham creyó a lo que Dios le había dicho. Lo que Dios te dice a ti es una promesa comprobable y por eso Abraham no adjudicó razón para no creerle. Por lo tanto, su fe le fue contada por justicia. Eso lo leímos leyendo Romanos. Perdón, Carlitos, qué pena interrumpir. Dame, por favor, un ejemplo, danos un ejemplo de poner fe en la fe. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de ese movimiento positivista que hay ahora? Confiéselo, decrételo. Ese es el movimiento de fe en la fe. Ya, gracias, Carlitos. Ok. Aquello que le sucedió a Abraham, a nosotros nos es contado como una historia verídica de un hecho de Dios con un hombre. Pablo va a decir algo, ¿no? Así como que Dios le contó justicia a Abraham por su fe. Y ahí en el versículo que estábamos leyendo Romanos, voy a retomar otra vez allí, Romanos que dice que, y no solamente con respecto a él, estoy en el versículo 23 del capítulo 4, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos. Entonces dice que Pablo dice que la fe se le contó como justicia a Abraham. De igual manera, a nosotros nos es contada justicia por creer en Jesucristo como la provisión de Dios por nuestras transgresiones y porque nosotros creemos en su obra, en su muerte y resurrección como la promesa que se nos ha entregado. Por allá les tiene que salir ahora, mis hermanos. Bueno, que Dios le bendiga, mi hermano. Entonces, la esperanza, ¿qué es? ¿Cuál es la esperanza más grande que nosotros tenemos? ¿Cuál es esa esperanza que está o qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que ha de cumplirse según las promesas que Dios ha dado? ¿Cuál es esa mayor esperanza? ¿Cuál es esa mayor esperanza que nosotros estamos atentos a que se dé eso? ¿Sabe cuál es la mayor esperanza, mis hermanos? Que el Señor vuelva. Dice Anita que el Señor vuelva. ¿Quién da más? A ver, Germancito, que está por ahí, que llegó. Buenas noches, hermanos. Yo pensaría que es nuestra completa redención. O sea, ahorita hay cosas que las tomamos por fe, pero un día todo realmente, no solamente lo que vivimos ahora en el Espíritu, sino que la plenitud de Dios va a ser completa para nosotros, porque somos herederos de todas las cosas. ¿Qué les parece a usted? A Yamile, ¿qué dice la hermana Yamile? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fue sumado con lo que los hermanos dicen. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Están diciendo los hermanos.
Si Cristo está en nosotros, como seres humanos que vamos a morir, ¿qué es esa esperanza que estamos aguardando nosotros? Que resucitaremos. Amén. Sí, Señor. Exactamente, mis hermanos. De hecho, nuestra resurrección es un hecho para Dios, porque Dios ha dicho, y Jesús lo dijo también, que nosotros, el que cree en mí no morirá, sino que resucitará, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la esperanza que tenemos nosotros por cumplirse mientras estamos todavía aquí en este cuerpo. Pablo centra la obra de Cristo, la obra que hizo Cristo en el nuevo pacto, como un beneficio que tiene que ver. Me está recordando Ale, sí, es que tengo un compromiso ahora, hermanos, es cierto. Voy a terminar aquí con esta idea me tengo que retirar hoy más temprano. Disculparán ustedes, hermanos. Pablo sabe que toda la obra de Cristo, todo lo que Cristo hizo aquí como hombre, todo lo que él alcanzó, todo lo que él logró, todo lo que él vivió como hombre, pues está relacionado con la obra de él, con lo que él vino a hacer, y todo lo que él alcanzó por el hombre para nosotros es un beneficio. Todo lo alcanzado por él es un beneficio. Y Pablo centra la obra de Cristo como ese beneficio que tiene que ver con nosotros, y nos es contada nuestra fe cuando creemos en él. Nos es contada nuestra fe como justa, así como Abraham, porque a Abraham su fe le fue contada como justicia. La fe de nosotros también nos es contada como justicia. ¿Y por qué nos es contada como justicia nuestra fe? Porque toda esa obra que Cristo hizo, todo lo que Cristo logró para nosotros, fue provisto y diseñado para que pueda ser transferido a nuestro espíritu. Y toda la transferencia de lo que Cristo es en nosotros se logra por la fe. Digamos que la fe es el dispositivo que nos permite acceder a todo lo alcanzado por el Señor en la cruz. Toda la obra de Cristo nos es entregada de manera completa, hermanos. La justificación se cumple porque hay la entrega de un justo por un pecador. Hay un justo que muere por mí. Si el justo muere por mí, yo sé de que se cumple el deseo de Dios, que un inocente, que un puro, que un limpio pueda dar la vida por otro. ¿Cómo yo puedo inferir que Cristo era ese justo? Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la recompensa de su entrega es la victoria sobre la muerte. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí estoy dándome a entender, hermanos, o nos perdimos? Bueno, Maite dice que no se perdió. Ok, vamos bien. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la recompensa de la entrega de Cristo es la victoria sobre la muerte. Porque aunque el Señor entró en la muerte no le pudo retener y él salió victorioso, triunfando sobre ese enemigo del hombre, la muerte, que es el resultado del pecado y el justo juicio de Dios. Dios juzgó a la muerte por causa de un hombre que pudo obedecerle hasta lo último. Como quien dice, Jesús es el hombre al cual se le prometió. ¿Qué fue lo que se le prometió a Jesús como hombre? Dios le había prometido a él: si me obedeces, en todo ciertamente vivirás. El Señor Jesús es el hombre que sí obedece al Padre en todo.
Como Él es el que tiene esa característica y esa cualidad y ese tipo de accionar, de conducta y de carácter, entonces si Él es el que complace al Padre, porque ya habíamos dicho que Él es el que complace al Padre, en todo lo complace. Ahora yo por la fe, y por la fe se me permite a mí entrar en la dimensión de la obediencia, porque ahora estando el Hijo en mí y yo en Él, puedo alcanzar o acceder al recurso alcanzado y ganado por el Señor para que pueda vivir su vida en mí. Hermano, esto es poderoso. Esto es poderoso. De hecho, el capítulo 4 cierra con una afirmación apostólica. ¿Cuál es la afirmación apostólica con la que cierra ahí el capítulo 4? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo nos es dado para nuestra justificación. Si no hubiera justificación, no habría ninguna relación con Dios. Nosotros tenemos que entender que la justificación es una doctrina fundamental. Si no hubiera justificación, no podríamos tener una relación con Dios. Si no se satisface la justa demanda del que está sentado sobre el trono de justicia, no tendríamos comunión con Él. No habría paz con Dios. Habría ira santa sobre nosotros. Y así cierra Pablo, o así se cerró este capítulo 4, hablándonos Pablo y aclarándonos lo que es la justificación. Bendito es ese justo. Él era el justo. Bendito que porque él en su vida pudo vivir obedeciendo al Padre en todo momento, él tuvo la capacidad de complacer al Padre en todo. Ahora esa vida me es entregada a mí para que yo también pueda complacer al Padre en todo. De eso se trata. Cristo formado en mí, lo que deseamos de Él. Eso es lo que desea el Padre, eso es lo que anhela el Padre, eso es lo que quiere el Padre, que Cristo sea forjado en nosotros. Y ese forjar a Cristo en nosotros tiene una demanda, y es esa demanda de obediencia en la cual estamos creciendo cada día. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude. Ya fuimos justificados porque ya Cristo está en nosotros. Caminemos entonces hacia lo que ya tenemos, que es a Cristo en nosotros, porque Él es el hombre que ha obedecido al Padre en todo. Por eso a Él se le prometió, si me obedeces en todo, vivirás, ciertamente vivirás. Y Jesús vive, está a la diestra del Padre. Y a nosotros también se nos ha dicho que al que cree, no morirá, sino que vivirá. Entonces, mis hermanos, aquí cerramos este versículo 25, con el capítulo 4, 25, porque fíjese que Pablo termina el versículo 25 diciendo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Y cómo comienza la primera palabra del capítulo 5? Justificados pues por la fe. O sea, Pablo hace una conclusión de lo que es la justificación, y yo creo que ustedes, hermanos, los que están en esta sala, hemos visto y hemos tratado de entender qué es eso. Cuando usted le pregunten acerca de la justificación, que es una doctrina fundamental, porque con la justificación comienza todo nuestro relacionamiento con Dios. Si no hay justificación, si nosotros no hubiéramos sido justificados, nosotros sencillamente no podríamos tener ninguna relación y comunión con el Señor. Y la justificación fue lograda a través del Hijo. El Hijo permite que seamos justificados con el Padre, porque el Padre está sentado sobre su trono de justicia. Y definitivamente quien se acerca al Padre tiene que venir en justicia. Pero como nosotros no podíamos, porque no hay justo ni siquiera uno, lo dijo Pablo, bendito sea nuestro Señor, bendito sea nuestro Señor, que Él es el justo que nos puede acercar al Padre para que podamos en la realidad de esa vida que ha sido colocada dentro de nosotros, comenzar a caminar como Él caminó o anduvo sobre esta tierra. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Bueno, mis amados, vamos a dejar allí, hermanos, para que comencemos el capítulo 5 ya en la próxima semana. Que el Señor nos ayude,
Que ustedes puedan meditar en estas cosas, hermanos, y que podamos entonces estar sustentados cada vez más por lo que la palabra nos está mostrando, nos está anunciando, y donde podemos nosotros sacar todo lo que conforma la sustancia de nuestra vida, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hoy no